Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como habréis visto en el título, os voy a contar la historia de mi parto aquí en Finlandia. De donde yo vivo a donde está el hospital hay como unos 45-50 minutos. Yo vivo en Rauma y yo tenía que parir en Pori. Aunque en Rauma hay hospital, no hay nada de infantil, ni de partos, ni nada. Entonces tú tienes que viajar hasta Pori para parir. Lo que me dijeron era que tenía que ir al hospital una vez tuviese las contracciones cada 10 minutos, es decir, que fuesen regulares y cada 10 minutos, o si hubiese roto aguas. Que si rompía aguas, que me fuera, no en plan súper rápido, a menos que el agua estuviese turbia, pero en principio eso. Yo mi parto se retrasó como una semana creo que fue, y bueno, yo ya estaba en plan de sal de una puñetadísima vez. Estaba enorme, estaba hinchadísima y yo lo que quería era que saliese el bebé ya. Así que nada, mis padres llegaron el sábado por la noche a las 10 de la noche y yo rompí aguas el domingo a las 6 de la mañana. Así que nada, pude dormir perfectamente, estaba durmiendo, fui a hacer pis y cuando me fui a tumbar en la cama, rompí aguas. Así que cogimos las cosas, yo me duché, cogimos las cosas y nos fuimos al hospital. Una semana antes de parir me dijeron que estaba dilatada de 1 centímetro y el cuello del útero borrado. Me dijeron, pueden ser en 5 horas que deja luz o puedes tardar una semana. Total, evidentemente tardé una semana. Así que cogemos el coche y nos vamos. Y en el momento en que yo me siento en el coche, empiezo a tener contracciones. Yo empiezo a contarlas, empiezo a monitorizarlas, o sea, para ver cómo de rápido iban. Y son cada 5 minutos, 4 o 5 minutos. Y yo no había tenido una contracción en todo el embarazo. Había tenido muchísimos pinchazos y tal, pero contracción no. Total, que yo con mi método de hypnobirthing, respirando, con mis visualizaciones, no sé qué, eran dolorosas, pero era algo súper llevadero. O sea, era como algo muy incómodo, pero se pasaba. Total, que llegamos al hospital, ya en plan me duele un poco y me pasan a monitores. Allí es como todo súper tranquilo, hay poquísima gente, tal. Y justo entramos en el cambio de turno, porque se ve que a las 7 o a las 8 hacían el cambio de turno. Entonces a nosotros nos hacen la entrada a las 7:40, creo que fue. Entonces llegamos, me ponen en monitores, me exploran y me dicen, mira, estás de 3 centímetros. Dice, te vamos a pasar a la sala de paritorio, entre comillas, para que tú estés ahí tranquila. Y nada, me pasaron a la sala de paritorios, estos son las 8 menos cuarto de la mañana, y me dice la chica, dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué técnica quieres para paliar el dolor y tal? Digo, bueno, yo he visto que tenéis las bañeras y tal, a ver si puedo entrar en la bañera. Y la chica, sí, sin problema, tú desnúdate que te voy a poner el agua y tal. Total, que me meto en la bañera, ya empiezan a darme las contracciones fuertes y yo a los 45 minutos de la bañera le digo a Sepo, yo quiero la epidural. Y me dice Sepo, dice, hombre, Cristina, llevamos aquí nada, 1 hora y media, ni eso. Dice, ¿cómo quieres ya la epidural con todo lo que tú has hecho de tus métodos de visualización y no sé qué? Dice, y hemos visto un montón de técnicas, prueba el gas, prueba el TENS, que son como una especie de electroestimulación aquí en la parte de los riñones para paliar el dolor, no sé qué. Digo, mira, pues esto duele un montón. Digo, no me lleves la contraria porque la que estoy sufriendo soy yo. Yo quiero la epidural. Total, que dice, bueno, pues llamamos a la matrona y se lo decimos. Total, que me tumbo en la cama, pues ya, o sea, ya me estaban dando las contracciones, que me dio una, me quedé así agarrada a la cama, viene la matrona, me clava el codo, en plan, y yo, gracias. Así que la chica, una finlandesa con su moño aquí y con las pestañas enormes, empezó a hablarme todo en finlandés. Total, que me dice, tienes que tumbarte en la camilla para que te explore, para poder ponerte la epidural. Me explora y me dice, estás de 8 centímetros. Dice, no hay tiempo para la epidural. Dice, si quieres te ponemos la espinal. En Finlandia siempre intentan ponerte la espinal porque es una anestesia local mucho más corta que la epidural, la duración es menor y luego puedes moverte y tal. Total, que digo, bueno, pues ya está.
ponme la espinal, tú ponme lo que te dé la gana, pero ponme algo. Total, que me dice, bueno, mientras tanto te voy a dar el gas para que, como tienes que estar sentada, pues te doy el gas para que vayas distrayendo. Así que me dan el gas con una máscara y yo empiezo. Yo en plan, vamos, que se me fue, me quedé como súper tonta. Es lo que llaman el gas de la risa. Y sepo, Cristina, Cristina, Cristina. Y yo ahí en plan de, yo paso del tema. Así que nada, dice la chica, dice, bueno, voy a llamar al anestesista, no sé qué, no sé cuánto, a ver, te voy a explorar. Me mira y me dice, vale, estás dilatada completa. Y yo en plan de, vamos a ver, que yo me entere. Que soy primeriza, que llevo una semana de retraso, que mi madre ha tenido los partos más largos de la historia. ¿Se puede saber cómo yo estoy dilatada completa y son las 10 de la mañana? 10 y pico de la mañana. Así que nada, 10 y pico de la mañana, dilatada completa, y me dice, es que tienes que empujar. Dice, ¿tú tienes el sentimiento de empujar? Y digo, yo no tengo ningún sentimiento, a mí esto duele mucho. Y tal, dice, mira, lo que podemos hacer es ponerte una anestesia pinchada en el cérvix, dice, y eso es lo único que podemos hacer, dice, eso y el gas. Digo, vale, bueno, pues lo que tú quieras, pero ponme algo. Total, que yo estoy ahí con mi idea de que yo iba, o sea, mi idea de parto era voy a tardar 50 años, voy a pedir la epidural según entre por la puerta y me veo con que he dilatado todo en 3 horas, que no me puedo poner la epidural y que ahí vas y tiras con lo que tengas. Total, que yo cagándome en todos los finlandeses porque ahí te sale el me cago en la leche puñetera, bueno, finlandeses y en los que no, o sea, da igual. Total, que digo, ya tengo el este de empujar y me dice la chica, dice, bueno, pues tú cuando tú quieras empieza a empujar. Total, que me tiro ahí 45 minutos empujando y la chica, agárrate las piernas. Digo, vamos a ver, si yo no tengo flexibilidad ninguna y encima tengo un barrigón de la leche, ¿cómo tú pretendes que yo me ponga las piernas en las orejas? Digo, es que yo a las orejas no me llegan las piernas. Total, que ella se pone un pie mío en su cadera para hacer presión, se pone a un lado y le dice a Sepo que se ponga al otro y así. Entonces ahí ya cuando estaba empujando ya empezó el niño a moverse. Total, que el niño empieza a moverse, yo no voy a mentir, lo que más duele es la cabeza, yo lo digo, y sí que pienso que el parto es un dolor soportable, no sé, yo que habré tenido un parto así de esto, pero para mí el dolor fue un dolor impresionante, pero soportable, no sé. Se puede decir que yo sudaba chorros, que estaba allí como las locas, y yo me tiré creo que todo el parto con los ojos cerrados. Me decía la chica, ¿quieres tocarle la cabeza? Digo que no, que lo que quiero es que salga. A mí no me digas nada más de tocar cabezas de nadie. Total, que le dice así, pues llama, dale al botón para que vengan a ayudarnos. Total, que vienen 3 o 4 más. Yo me dice, venga, si empujas, sale. Yo cogí al Sepo y a la que tenía al lado, que tenía una mujer al lado, y hice así, empujé y salió la cabeza, ya lo demás fue súper rápido. Y no me pincharon, o sea, no me pusieron ningún tipo de vía, no me dieron absolutamente nada. Yo, tal y como venía, eso sí, me cambié de ropa, me dieron ellos su ropa y todo en la habitación que vais a ver en el vídeo. Y nada, nace el bebé, me lo ponen en el pecho, completamente desnudo ni nada, no le ponen ni gorros ni nada, él te lo ponen encima y lo que me dicen es que tienen que estar encima mío durante unas 6 horas, mío o de Sepo. Entonces nosotros le tengo yo en el pecho, sale la placenta y ahí es cuando sí que me pincharon, oxitocina, me pincharon aquí oxitocina, me la pincharon 2 veces porque no salía la placenta, total que sale perfectamente y tal. Y al niño ni le pesan, ni le limpian, ni nada, simplemente me lo ponen y se acabó. Cortan el cordón umbilical y me quedo como una hora, hora y pico con él aquí. En ese momento pues yo llamo a mi madre con FaceTime para contarle todo, porque claro, el Sepo fue nacer el bebé y hacer una foto y mandársela a mi hermana, que era mi hermana la encargada de mandársela a todo el mundo. Dice mi hermana, dice, yo estaba mandando los WhatsApp de se ha ido al hospital a parir, dice, y de repente me llega la foto del bebé, dice, es que no nos dio tiempo a nada, o sea, fue en plan de que se ha ido al hospital y ya ha parido, o sea, no hay más.
Luego te dejan en esa habitación durante una hora, hora y pico, y yo les pregunté, oye, ¿me puedo duchar y tal? Y yo estaba hecha un asco de todo. Y dice, sí, sí, sin problema. La habitación tenía un baño y tal, así que entro, me ducho, todo perfecto. Claro, yo no tenía epidural, no tenía nada, podía moverme sin problemas. Y los finlandeses te traen un carrito con como una comida de bienvenida, o sea, para celebrarlo, de que sois papás y tal. Entonces te traen como una botella de champán sin alcohol, te traen unos bocadillos, un café, un cacao, un té, lo que tú quieras. Y te traen eso para que tú disfrutes con tu marido. Entonces yo le tuve en mi pecho como 2 horas, me fui a la ducha y mientras yo estaba en la ducha se quedó con Sepo y ya una vez eh, estuvo con su padre y ya lo que hicieron fue pesarle. Una cosa que se me ha olvidado es que cuando me miraron a ver si me tenían que poner punto y me dice la chica, dice, no tienes necesidad ni de puntos ni nada. Y yo de verdad, o sea, es el parto imposible de creer. Yo no me lo creo todavía. Y nada, ya nació Johannes, todos encantadísimos con él. Yo estaba como que no me lo creía, lo tenía encima y era como en plan de, sé que tengo un bebé aquí y he tenido muchos bebés, no tan pequeños, pero he tenido muchos bebés siempre en brazos y tal, pero es como en plan de, no sé qué hacer. Simplemente está aquí y es como, yo no sé qué hacer. Total, que cuando terminamos, ya han pasado unas 3 horas, me dicen, bueno, te vamos a bajar a la planta y te vamos a tener en la habitación. Dice, ¿qué tipo de habitación quieres? Dice, hay diferentes tipos. Dice, y tenemos la opción de una habitación familiar. La habitación familiar es, tú tienes tu cama y tu marido tiene su cama y se puede quedar perfectamente allí, como una habitación de hospital con 2 camas, básicamente. Pero es para ti. Tienes tu armario, tienes todas tus cosas. Y nosotros, pues nada, decidimos la habitación familiar y estuvimos 3 días. El día que nació Johannes, al día siguiente y el tercero ya nos fuimos. Nos fuimos sobre las 3 de la tarde. Una cosa súper rara es que yo les pregunté, oye, ¿puede venir alguien a visitarnos? Y nos dijeron, no, no está permitido las visitas en el hospital. Hace muchos años las madres decidieron que esto era muy estresante, que la gente viniese a visitar, dice, así que no tenemos, o sea, no están permitidas las visitas. Lo que hicimos fue, hablé con la matrona que estaba al cargo de nuestra habitación y le pregunté, y me dijo la mujer, dijo, no, no te preocupes, tú vienes, me avisas de que van a venir y les dejamos pasar y tal. Así que vinieron mis padres y mis hermanos a visitarnos. Nada, estuvimos en la habitación. En Finlandia te lo dan absolutamente todo durante tu estancia, te lo dan todo. Eso es ropa para ti, ropa para el bebé, cualquier producto de aseo, tú tienes tu baño con tu gel, con todo lo que puedas necesitar. Y para el bebé tienen pañales, tienen peine, tienen el jabón, tienen su bañerita, tienen lo que necesites. Y además tienes como una especie de buffet de comidas que son 5 veces al día. Tienes el desayuno, snack, comida, snack, cena. Y creo que un snack después de la cena, si no me equivoco. El caso es que Sepo lo disfrutó muchísimo. Yo comía, pero es que yo era diferente. Había cosas que no me gustaban y tal, y era como en plan, y nada, tú ibas con tu bandejita, cogías la comida y te ibas a tu habitación. Sepo fue a cogerla varias veces, allí no te la traen a la habitación, sino que tú tienes que ir a cogerla y luego a devolver las cosas y a ponerlas en su sitio. Así que está súper bien porque no te tienes que preocupar de nada, por así decirlo. Y nada, esa fue nuestra estancia. Lo que sí quería comentaros es que todo fantástico y maravilloso, pero en Finlandia te cobran por parir. Es decir, tú pagas al hospital los días de estancia que has estado y un plus si te quedas en la habitación familiar. Yo, si no recuerdo mal, nos han cobrado como unos 300, 400 euros por el parto. No te cobran en sí el parto y si hubiese, por ejemplo, cesárea y tal, creo que sí te cobran más, pero en mi caso creo que fueron unos 300 y pico. Te cobran como 40 euros por día de estancia, que nosotros tuvimos 3, y luego la habitación familiar te la cobran, creo que fueron unos 60 y algo. Entonces al final fue como 120 al día más o menos. Si no me hubiese quedado en la habitación familiar,
hubiese sido la mitad, hubiese sido, o sea, el precio de la habitación hubiese sido menor. Vamos, como en un hotel, que al final tienes que pagar y punto. Y nada, se pues estuvo conmigo todo el tiempo. Él tenía una semana entera que le daba a la empresa por paternidad, más luego ya su baja paternal, pero así que ha sido genial. Y bueno, esa es la historia de mi parto. Espero que os haya gustado y si queréis saber un poco más sobre la maternidad finlandesa, cómo son las bajas maternales, cómo funcionan y tal, pues me lo dejáis en la cajita de descripción, me lo dejáis en comentarios y yo hago otro vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Moi moi!